A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. En el programa de hoy vamos a ver acerca de las consideraciones que debemos de tener en caso de la atención de pacientes diabéticos y también qué cuidados debería tener el paciente diabético para tener una buena salud oral. Contamos hoy con la presencia del doctor Jorge Luis López, cirujano maxilofacial. Muchísimas gracias, doctor Castillo, por la invitación al programa. Si bien el tema es bastante interesante y es de conocimiento general acerca de la enfermedad llamada diabetes, que en nuestro medio cada vez va en aumento. Quizás esta enfermedad, la problemática a nivel social, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es siempre estar a la vanguardia en los tratamientos, en cómo manejar los pacientes crónicos diabéticos, pero la verdad en el país hace falta un conocimiento acerca de cómo hacer para que esta enfermedad no se presente en los pacientes. Cada vez vemos que es más, hablamos de que en el mundo el 4% de la población mundial tiene diabetes o algún similar con hiperglicemia. Entonces es bastante preocupante porque la diabetes termina siendo al final muchas veces mutilante, lacerante y acortando la vida de la persona, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, para empezar un poco lo de la charla de hoy, vamos a explicar acerca de qué es la diabetes. Como vamos a ver en las diapositivas, la diabetes es una enfermedad que se produce cuando unas células que tenemos en el páncreas, que son productoras de insulina, la insulina es una proteína, se puede decir, que lo que ayuda es a regular los niveles de azúcar que tenemos en la sangre. Muchas veces estas células no funcionan bien y producen una cantidad deficiente de insulina o no la producen en absoluto. Ese es un tipo de diabetes. Otro tipo de diabetes es aquella en la cual la producción de insulina puede ser normal, pero nuestras células los receptores de nuestras células no reconocen a la molécula de insulina. Entonces, así tengamos cantidades normales de insulina, esta no va a penetrar en la célula. ¿Sí? Estos son los dos tipos de diabetes que tenemos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Sí? Se puede clasificar en esto la diabetes, la clasificación clásica de diabetes, ¿no? Sí, sobre todo la diabetes tipo 1, que es de tipo, hablemos así, congénita, hereditaria. Se nace con esta diabetes. Condición, claro. Y es mucho más difícil su manejo en las áreas quirúrgicas, más que en la diabetes de insulino tipo 2 o adquirida, por diferentes factores. Vamos a ver a continuación en imágenes las causas las causas que originan esta enfermedad, principalmente, como decías, hereditarias, congénitas, ambientales. Desconocidas, yo pondría entre comillas desconocidas, ya que actualmente se sabe muchísimo de qué produce la diabetes y cómo actúa, su mecanismo de desarrollo. Lo que creo yo que es lo desconocido es el evitar la diabetes, porque mucha gente habla de la sangre, mucho azúcar en la sangre, pero no han puesto reparo en conocer que no solo es el azúcar, que son los carbohidratos y la mala alimentación la causante de esto. El sedentarismo. Exacto, la obesidad, la falta de ejercicio, esto asociado a una mala alimentación, y la mala alimentación muchas veces no va reflejado al poder económico, porque hay gente de muy buen poder económico que también es diabética.
Así como, porque en otros países se le mencionaba como que es una enfermedad de gente pobre o de escasos recursos que no tienen un bajo consumo en proteína y consumen carbohidratos, pero resulta que también la gente de mucho dinero tiende a desarrollar esta enfermedad por malos hábitos. Entonces creo que hay una inconsciencia de alimentación en nuestra población y aparte se asocia a enfermedades, cardiopatías, trastornos alimenticios, infartos, hipertensión arterial. Todo esto genera un problema en la vida del paciente y vamos a ver que en el servicio de odontología, de especialidades odontológicas que se brinda, hay que tener un manejo integral de este tipo de enfermedad. Nosotros los odontólogos también somos parte de un proceso de educación por parte de nosotros hacia los pacientes, ¿no? Claro, tenemos que también tener en cuenta esta enfermedad al momento de preguntar al paciente de cuáles son las patologías que presenta, ¿sí? Si está, qué medicación está tomando para la enfermedad que está tomando. Y aquí podemos ver un poco acerca de cuáles son las complicaciones agudas y crónicas. Agudas son aquellas complicaciones que se presentan casi de manera inmediata o son un poco más rápidas en actuar. Las crónicas son aquellas que se van acumulando, que se van deteriorando, ¿sí? Condiciones del cuerpo que asociadas con la diabetes van deteriorando a todo nuestro sistema. Aquí podemos observar, dentro de las agudas son la cetoacidosis diabética, ¿sí? Que muchos pacientes pueden presentar que no estén medicados o que estén incorrectamente medicados, ¿sí? Pueden presentar este caso de cetoacidosis diabética. Es un estado de acidez de la sangre, ¿no? Asociado a un exceso de azúcar en la sangre, ¿no es cierto? Sí, el famoso coma diabético que puede llevar incluso a la muerte por descompensaciones en los pacientes y que también puede haber estados de cetoacidosis en la consulta odontológica. Por eso se recomienda hacer extracciones o todo tipo de cirugía, implantes, preferiblemente en horas de la mañana. Un paciente ya bien comido, tomado su medicación. Exacto, o inyectado insulina en el caso de requerirle. Y lo que siempre pedimos es la valoración por parte del médico endocrinólogo o especialista en pacientes crónicos. Sí, dentro de las consideraciones enfermedades crónicas, enfermedades crónicas, las complicaciones crónicas tenemos problemas macrovasculares, ¿sí? Como ya hablamos ahora, la cardiopatía, accidente cerebrovascular también tienen tendencia estos pacientes a desarrollar. Microvasculares, tenemos que ir la retinopatía diabética, ¿sí? Muchos pacientes diabéticos no controlados llegan incluso a perder la visión, ¿sí? La nefropatía diabética también afecciones al riñón, ¿sí? Y neuropatía también diabética. Muchas veces también los nervios, transmisiones nerviosas se ven afectadas por el desarrollo de la diabetes, ¿sí? Bueno, vimos en la diapositiva cómo son algunas de las complicaciones que produce la diabetes no controlada o mal controlada, ¿sí? Vamos a ver a continuación cuáles serían las manifestaciones que encontramos a nivel oral, ¿sí? Bueno, en pacientes diabéticos en la consulta oral muchas veces no sabemos o no sabe el paciente que es diabético. Hay pacientes de tipo sospechoso en lo cual la condición bucal es inadecuada porque está asociada a esto de la periodontitis o la infección, inflamación de los ligamentos que sostienen a las piezas dentales. Tienden a mayor acúmulo de placa dental, mayores sangrados, ¿sí? Y muchas veces de los pacientes nos ha pasado en consulta que nos preguntan, doctor, yo me lavo todos los días los dientes, tengo buena higiene, pero sigo sangrando, siguen mis encías débiles, últimamente me siento aparte cansado, agotado. Y resulta que muchas veces hacemos un test de glucosa rápido, o tirilla de glucosa, o exámenes de laboratorio, y vemos que los valores están muy elevados, llegan a la remisión del endocrinólogo y descubren que han sido diabéticos o hiperglicémicos. Hablemos de que no hay, estoy con principios de diabetes, el clásico comentario. No existe principios de, ¿está diabético o no está diabético?
la diabetes no tiene inicio de una enfermedad, o no es, lo que tiene son síntomas por el aumento de azúcar en la sangre o de glucosa. Y los test que se hacen, la resequedad bucal estábamos viendo también es importante, porque todos estos factores en un diabético asociado tiende a mayor producción de caries, enfermedad periodontal y destrucción de las piezas dentales. Entonces todo esto, esta secuencia debe ser tratada de una manera correcta para que el paciente no comience a perder piezas dentales y a tener un problema mayor en su masticación, en su alimentación. Claro, porque el deterioro va a ser progresivo. Las infecciones en pacientes diabéticos son un poco más difíciles de tratar. La circulación también se ve afectada. Por lo tanto, la cicatrización también se ve afectada en estos pacientes. Entonces, cualquier cosa que se dice en estos pacientes tiene que ser realizado tempranamente, ¿sí? Un diagnóstico precoz de la diabetes y también un tratamiento precoz de cualquier alteración que el paciente tenga, para que no llegue a mayores complicaciones, como vamos a ver a continuación en otros casos que se presentan en pacientes diabéticos. Bueno, aquí tenemos el grupo de riesgo de pacientes, ¿sí? Aquellos pacientes que son intolerantes a la glucosa. Tenemos un tipo de diabetes que se da en pacientes embarazadas, ¿sí? Llamada también diabetes gestacional. Tenemos en antecedentes patológicos familiares, si hay historia familiar de diabetes, también es un factor de riesgo. Sí, también se ha determinado que las personas de raza negra tienen mayor tendencia a desarrollar diabetes, ¿sí? Y también pacientes que tienen el colesterol y triglicéridos elevados tienen una mayor tendencia a desarrollar diabetes. Sí, y hablabas de la diabetes gestacional o del embarazo. Está actualmente demostrado que una de las mayores probabilidades de tener hijos con labio o paladar fisurado, lo habremos vulgarmente llamado labio leporino y paladar fisurado, ocurre por diabetes gestacional en los primeros de las semanas de embarazo. Entonces es también una de las causas porque el combatir la diabetes, sobre todo en mujeres en edad fértil, y la diabetes puede desarrollar este problema gestacional en la madre. Y eso es muy importante decirlo, tener en cuenta, que claro. es uno de los problemas también de por qué esta enfermedad acarrea no solo este tipo de problemas, también puede acarrear problemas congénitos en el futuro embrión, ¿no? En el futuro feto. Es verdad, tenemos que tener en cuenta todas estas variables, todos estos factores de riesgo, todas las complicaciones asociadas a la diabetes. Y vamos a seguir viendo en las diapositivas cuáles son las manifestaciones orales en diabéticos no controlados. Es ¿sí? lo que hablábamos, mira, la falta de sensación o la falsa sensación de bienestar en diabéticos no controlados, que dicen, no, yo estoy bien, abandonan los tratamientos, riesgo de infección y sangrados orales, que es el mayor problema en odontología, ya que, y yo le pondría también, el riesgo de infección sin necesidad de ningún tratamiento quirúrgico. O sea, hay infecciones que pueden ocurrir sin necesidad de ser desencadenadas por algún tratamiento quirúrgico, sino exacto, sino por espontáneamente. placa, por acúmulo acúmulo de bacterias en el ámbito oral, entonces todo eso irrita nuestra cavidad oral, nuestra encía, nuestro hueso, y se desarrollan las infecciones. Y los pacientes dicen, es que yo tengo se me ha vuelto la dentadura débil, no sé por qué, pero es la misma diabetes y la mala higiene oral las que juntas producen este debilitamiento. No es en sí que ha ocurrido por la enfermedad propia, es el paciente el que con su mala higiene y su poco control deja que la enfermedad avance y el riesgo cariogénico, periodontal, hemorrágico, infeccioso aumente al doble de lo que tiene o puede tener el paciente. Eso es verdad. Y vamos a seguir viendo en las imágenes más manifestaciones orales. Los pacientes diabéticos estables siempre tienen un control periódico por el médico, seguimiento de indicaciones de tratamiento, cuidado oral, visitas periódicas al dentista. Siempre a nivel institucional, o sea, a nivel privado, todas las clínicas, todos los centros odontológicos deberían trabajar en este tipo de pacientes con una interacción permanente de pacientes endocrinológicos, tener un conocimiento acerca de cómo está el estado de su patología, siempre tener una prueba de glucosa a la mano,
como la debe tener todo paciente controlado, para evitar problemas tanto en su vida personal como en la vida de atención odontológica. Sí, sigamos viendo entonces en las imágenes un poco más acerca de... Aquí tenemos pacientes, el caso que hablaba de pacientes diabéticos que no están bien controlados con la medicación. Sí, se puede deberse a que la dosis farmacológica es la inadecuada, fue un diagnóstico también reciente de diabetes, ¿sí? O simplemente puede ser que también el paciente no siga adecuadamente las indicaciones dadas por el médico tratante. Entonces la diabetes puede estar medicado, pero la diabetes va a estar mal controlada. Son estos factores que determinan que la enfermedad esté bien o mal controlada, se presente o no se presente. Entonces son también un riesgo para nosotros en atención odontológica este tipo de pacientes mal controlados. ¿Sí? Sí, muchas veces nos pregunta que por qué mandamos tantos controles o tanta regularización, y muchos pacientes incluso llegan a decir, no, yo estoy bien controlada, o yo estoy bien controlado, no requiero esto, pero hay que hacer conciencia del riesgo que se puede correr en estos pacientes. Incluso extracciones o cirugías pueden conducir a necrosis, o sea, a muerte de tejido óseo o tejido blando. ¿Por qué? Porque como hay una angiopatía, es decir, hay una enfermedad de los vasos que transmiten el oxígeno a los diferentes tejidos, se ve mermado por la diabetes. Entonces, la diabetes como tal hace que haya menos oxígeno y que llegue menos a los tejidos. Por eso es que a veces puede ser que los riesgos hemorrágicos sean abundantes, o más grave, que haya infecciones, alveolitis por extracción, es decir, al hueco, el alveolo seco que lo llaman, o necrosis, osteonecrosis de huesos maxilares, maxilar o mandíbula, por una diabetes no controlada, ¿no? Sí, entonces como vemos el riesgo es bastante alto y tenemos que terminar con tiempo, y también tener coordinación con el paciente, con el endocrinólogo. Si tenemos alguna duda de que el paciente no está bien controlado, que no está siguiendo alguna indicación por parte del endocrinólogo, hablar con el endocrinólogo, mandarle algún examen complementario para determinar que está adecuadamente, sus niveles de glucosa, su tratamiento está adecuado para poder realizar tratamientos, especialmente tratamientos que involucren cirugías. Vamos a ver también otra diapositiva. Esto es muy importante, las manifestaciones orales en pacientes diabéticos. Por lo general, este aliento acetónico o olor a manzana más se da en los pacientes diabéticos, y alguna vez hablamos de un programa de halitosis o de mal aliento, acerca de que hay personas que igual tienen una buena higiene oral y el olor es diferente, es un olor cetónico, y dicen, no me puedo eliminar este mal olor de mi boca, o se hacen incluso estudios de gastroenterológicos, pero no se dan cuenta que es posiblemente diabetes que no está controlada. La hiposalivación, hay menor cantidad de saliva, y la menor cantidad de saliva produce alto riesgo de caries, de inflamación de los tejidos periodontales, como explicábamos. Entonces todo va de la mano, ¿no? La serostomía, la mala alimentación, todo esto conlleva un deterioro progresivo de la salud oral. Vamos a ver también que en muchos pacientes hay el caso de infecciones oportunistas que se propagan o que se manifiestan a nivel oral de estos pacientes. Vamos a ver el caso siguiente en las diapositivas, el caso de una candidiasis, que también es común encontrar en pacientes diabéticos que no tienen un buen control o una buena higiene. Sí, las candidiasis son agentes micóticos, hongos, que son parte de la flora microbiana. Pero esta, al verse debilitada por una enfermedad sistémica como la diabetes, se produce un fenómeno que se llama inmunosupresión, o lo que vulgarmente llamamos la baja de las defensas. Entonces, esta es baja de las defensas, y este hongo crece, que habitualmente crece en la persona, o que vive con nosotros, en un estado simbiótico, un estado normal, se desarrolla esta infección de tipo micótica, que afecta no solo la cavidad oral, sino también sitios de humedad, como son las córneas o en las conjuntivas de los ojos, y también afecta a nivel vaginitis, vaginosis, a nivel urogenitales, ¿no? Vamos a observar a continuación cómo se observaría
Bueno, aquí ya hablamos de esto, ¿no? Debilidad del esmalte en ese tipo de pacientes, sí, por la cantidad de acidez, la periodontitis en pacientes diabéticos. Como vemos, aquí está haciendo un tratamiento para la pérdida de hueso. Sí, es muy importante el control periodontal en este tipo de pacientes, o evitar que se llegue a una periodontitis, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí hablamos también del riesgo hemorrágico en estos pacientes, que explicó el doctor, se da por una debilidad en los capilares sanguíneos, lo cual hace que sean más frágiles, sangren con más facilidad y a su vez también no realicen un buen transporte de nutrientes, de oxígeno hacia los tejidos circundantes, y por lo tanto puede llevar a mayor enfermedad, mayor riesgo de infecciones y también a pérdida del hueso o infección del hueso, como ya explicó el doctor. Sí, miren, los procedimientos de extracción, lo que usamos no solo en diabéticos, sino en la mayoría de personas, profilaxis antibiótica mínimo 48 horas antes, es decir, que el riesgo infeccioso lo paliamos o lo ayudamos con una profilaxis, es decir, con una prevención de antibiótico de amplio espectro por lo general, llámese amoxicilina, más ácido clavulánico o clindamicina, en fin, para disminuir el riesgo infeccioso que ya de por sí está aumentado en los pacientes diabéticos. Lo que hablábamos, la infección micótica o la cándida, que se presenta en estados inmunosupresivos. Muchas veces no solo se presenta en diabetes, ¿no? Sino también claro, en otros estados inmunosupresores, personas que toman medicación inmunosupresora, pacientes también que con VIH, por ejemplo, con algún otro tipo de infección que ataca al sistema inmunológico, también se presenta este tipo de infecciones micóticas. Y se asocia a mala-higiene, ¿no? Claro, también a la mala-higiene también. Entonces aquí estamos un poco para terminar a hablar acerca de cómo reducir los riesgos de complicaciones locales y generales, ¿sí? El control médico es la parte primordial del tratamiento. Sin el control médico no vamos a tener un control adecuado de la diabetes. Sí, muchas veces puede ser con pastillas, a veces hay pacientes que solo se mantienen con una buena alimentación y ejercicio controlada de la diabetes. Eso dependerá de cómo le maneje tanto el endocrinólogo como el paciente quiera manejar, ¿sí? Control alimenticio, como ya hablé antes, muy importante el control alimenticio. Evitar la sobrecarga emocional. En muchos de esos pacientes no se recomienda que sufran emociones fuertes o tratamientos muy traumáticos, porque esto puede coger y disparar inmediatamente la respuesta de la elevación del azúcar en la sangre, ¿sí? Entonces, si hay que hacer un procedimiento quirúrgico, me explico el doctor, preferiblemente en horas de la mañana, con el paciente bien comido. Si el paciente está un poco nervioso, se le puede ayudar con alguna medicación para relajarle, ¿sí? Y es importante los exámenes de laboratorio cuando se va a realizar cualquier procedimiento invasivo en pacientes diabéticos. Tiene que haber un examen de laboratorio mínimo, biometría hemática, tiempos de coagulación, sí, claro. Glucosa, urea, sería lo indicado en todo paciente que es diabético y que se va, por más que sea ante ellos una simple extracción o un procedimiento cualquiera quirúrgico, tiene que haber un control de laboratorio por lo menos previo de 3 meses. Sí, a mínimo 3 meses previos del control, el control de sanguíneo, de cómo están los valores sanguíneos del paciente. Y también otra parte importante es que si el paciente va a acudir al médico para hacerse un control de su diabetes, tiene que estar libre de focos infecciosos, porque estos focos infecciosos pueden alterar los valores e indicar que el paciente está con algún tipo de riesgo, el cual aparentemente, y que no es por enfermedad, sino más bien por alguna infección, más no por la enfermedad en sí, que ha disparado los niveles de glucosa en la sangre, pero no por la enfermedad, sino por alguna infección o algún foco infeccioso que está causando este tipo de deterioro. Sí, eso es muy importante, por esto este tipo de programas que ayudan no solo al conocimiento del paciente, sino también de los profesionales y un correcto manejo de este tipo de enfermedad sistémica que cada vez va lastimosamente en aumento en nuestro medio, en nuestro país, el Ecuador, y también en los países latinoamericanos por infinidad de cuestiones, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haya quedado claro el tema de diabetes en odontología. Es un tema largo, igual podemos abordar en varios capítulos, pero hemos querido resumir a las partes más importantes. Cualquier duda, comentario, si quieren atenderse con nosotros, no duden en hacerlo. Los números están a continuación. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.